Hemos estado hablando en el libro de Juan, del capítulo número 13, y hemos visto que el Señor hizo un tremendo acto de amor, un tremendo acto de entrega al lavar los pies de los discípulos. Y en medio de ese contexto, de esa cena, de esa intimidad, el Señor anuncia abiertamente quién es la persona que va a entregarle, quién le traicionará. Vimos hace unas semanas atrás que precisamente una vez que Cristo identifica a esta persona, le menciona que lo que va a hacer lo haga pronto y luego Judas sale. La salida de Judas de la escena, de esa escena de intimidad, da lugar a que Cristo posteriormente, a partir del capítulo 14, pueda dar una serie de instrucciones y enseñanzas al círculo más íntimo de los 11 en este caso, que algunos conocen como el sermón del aposento alto. Y es que el Señor permitió que Judas saliera para dar a conocer las más íntimas enseñanzas y consejos a ese grupo que se transformaría en el grupo que trastornaría el Imperio Romano con la predicación del Evangelio. Algunos ya recibieron, ¿cierto?, lo que hoy día enviamos acerca del sermón de hoy día, que hemos titulado como Yo os he amado. Porque precisamente esa es la pauta, esa es la medida que Cristo les enseña a sus discípulos sobre cómo amarse. ¿Cuál es el sello distintivo del mundo evangélico? ¿Cómo la gente identifica a los evangélicos? ¿Ya? Algo de eso vamos a decir el día de hoy. Les voy a invitar para que hagan sus Biblias en el libro de Juan, capítulo número 13, verso 31 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo número 31. La versión Reina Valera, que es una versión muy común de las manos del mundo evangélico, le da un subtítulo a ese pasaje diciendo el nuevo mandamiento. Y la pregunta ¿era tan nuevo ese mandamiento o ya la Biblia habla del amor al prójimo? ¿Y en qué sentido es nuevo ese mandamiento? Bien, les invito a ponerse en pie y a los que están en casa igual a abrir sus Biblias para compartir esta lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que dice allí, si tuviereis amor los unos por los otros. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que avive nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz y también nuestra voluntad, Padre Celestial, para poder cumplir tu palabra. A los que están presentes como a los que están en casa, bendíceles, Señor, y que tu palabra sea el elemento que salve, transforme, que santifique y que haga crecer a todos tus hijos para tu gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, a través de la historia del cristianismo, muchas personas se han identificado con la cristiandad, incluso hombres muy importantes, de renombre, hombres de la ciencia, de la medicina, hombres de las artes, de las ciencias. Por lo tanto, a través de la historia también, el mundo ha identificado a los evangélicos o al mundo cristiano con ciertos distintivos. Por ejemplo, si hablamos al día de hoy, mucha gente dice los evangélicos se visten de una forma.
Es decir, un día domingo, ver a alguien con corbata, con un traje y con un libro en la mano, mucha gente dice, esta persona va para una iglesia evangélica. O los identifican con un peinado específico para las mujeres, o una ropa específica, o los identifican porque un cristiano no asiste a tal parte, no asiste a lugares que son de dudosa reputación. Es decir, la gente al mundo evangélico lo reconoce externamente por ciertos signos. Incluso más, hay gente que dice los evangélicos hablan de una forma específica. Por ejemplo, no dicen groserías. Y todo lo que yo he dicho, en ello hay algo de verdad. Pero hay algo más importante que distinguir a un grupo cristiano que por la ropa que usa, por el vocabulario que usa, o por los lugares donde va o los lugares donde no va. En este caso, el Señor Jesucristo ha planteado un distintivo que probablemente para algunos pase desapercibido. Pero precisamente Cristo dice, en esto se conocerán que son mis discípulos o que sois mis discípulos, y esa marca distintiva claramente es el amor. En los últimos 2 versículos que hemos leído hoy día, la palabra amor al menos se repite 4 veces, que es el tono distintivo de esos 4 versículos. Amados hermanos, ¿cuál es el sello que te distingue a ti? ¿O cuál es el sello que debe distinguir a la iglesia de Cristo? Unos capítulos más adelante, en Juan 17, Cristo dirá que si el mundo ha de reconocer a los cristianos como personas distintas al resto, es precisamente la unidad que ellos mantienen. La unidad que la iglesia tiene, que ilustra la unidad del Padre con el Hijo, es también un distintivo de la iglesia evangélica. Y déjenme decirles que muchos dicen que no somos tan unidos porque la cantidad de rotos en los evangélicos que hay en Chile es impresionante. La gente se molesta y se hace una misión más allá. 2 cuadras más allá se hace una misión y se hace un obispo, presidente, y se hace en otra entidad evangélica. La verdad, hermanos queridos, que de acuerdo a Cristo, los creyentes deben amarse unos a otros, ¿cierto? Porque claramente ese será el signo que el mundo podrá tener para distinguir. Es la iglesia evangélica en Chile la que va hacia los centros de reclusión, las cárceles. Es la iglesia la que más asiste a los hogares de niños y de niñas. Es la iglesia evangélica precisamente la que trabaja en sectores marginales o pobres, aunque ustedes no lo crean. En Chile, la iglesia evangélica rehabilita una gran cantidad de personas con las cuales trabaja con problemas de drogas. Es un trabajo silencioso, a veces no visible, no sale en los panoramas de la televisión y de la noticia, pero la iglesia evangélica realmente encarniza ese eterno amor que Dios tiene por su iglesia. Y es más, ese amor Dios lo ha derramado en los corazones. Y estamos en este contexto. Noten por favor que en este contexto Cristo nos da un tremendo mandamiento poniéndose Él como ejemplo, sabiendo que ya Él ha anticipado que alguien le dará una bofetada en la cara con respecto al amor que Él manifiesta, y ese es hombre Judas. Y si ustedes notan allí en sus Biblias, en lo que sigue del texto que hemos mencionado al final hoy día, el que sigue, el verso 36, habla de la negación de Pedro. Es decir, entre la negación de un discípulo y la traición de otro, Cristo nos enseña a amar. Porque en su corazón no hay un solo rasgo de resentimiento ni de amargura, porque nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien que toda su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y todo lo que vendrá gira en torno al eterno plan del Padre, ese plan de redención que ha extendido para ti y para mí. Hermanos amados, aquí Cristo hace 3 anuncios. 3 anuncios. Y el primero de ese anuncio lo encontramos en el verso 31 y 32, en donde Cristo anuncia su glorificación en primer lugar. En los versos 31 y 32, Cristo anuncia su glorificación, la cual es la frase más repetida. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios el Padre es glorificado en Él, no a través de Él, sino que en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. 5 veces en esos 2 versos se ha repetido la palabra glorificar. Los evangélicos nos conocemos porque después de cada culto, después de cada canto oración, glorificamos 3 veces a Dios.
Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del poder, de la magnificencia, hablamos de la autoridad que Dios tiene para hacer y deshacer con su creación. Pero en este caso, cuando Cristo habla de su glorificación, Él se está refiriendo principal y específicamente en este pasaje a la muerte ya eminentemente que se acerca un par de horas después. Iglesia de Calero, recuerden muy bien lo que Cristo ya ha dicho en su palabra. Él expresó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo ha enseñado que la máxima expresión del amor de una persona hacia otra es poner en juego nuestra propia seguridad, nuestra propia vida. Estoy absolutamente seguro que muchas madres y padres que están aquí estarían dispuestos a darles la vida por sus hijos. Estoy seguro que no lo dudarían, a menos que tenga una relación muy mala con su hijo. Pero un padre demostraría esa expresión de amor a través de la entrega por sus hijos. Es más, en 1 de Juan 3:16, el Señor nos dice a través de este hombre lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Notan lo que dice el texto? Así como Él puso su vida por nosotros, estar dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos. A lo mejor ustedes no la van a dar para la muerte, pero sí una vida de servicio, de amor, de entrega y de comprensión se necesitan para vivir a la altura de ese amor que Cristo tuvo por su iglesia. Amados hermanos, por lo tanto, en este pasaje, esta glorificación de Cristo resultaría en su muerte definitiva, que ya Él ha venido anunciando abierta o secretamente, pero ahora ya desde los versos últimos, Cristo abiertamente dice que tiene que partir. El momento de su humillación, el momento de esa terrible muerte, será llevado a cabo un par de horas después. Recuerden que en el momento que Judas va saliendo, él no va a comprar pan. Él no va a ungir enfermos. Judas ha salido para ir donde las autoridades civiles, para decirles dónde está Jesús y decirles cuál es el momento más exacto para que le pudiesen prender. Y uno se pregunta por qué Judas hizo esto. Porque los líderes judíos no se iban a atrever a arrestar a Cristo de día ni abiertamente a ojos de todo el mundo, porque Cristo había ganado un prestigio de aceptación dentro del pueblo. Así que ellos lo iban a hacer en la noche, a espaldas del pueblo, y para eso Judas fue que salió ese día. Así que, hermanos queridos, Cristo dice en su palabra: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ha llegado ese momento en que el esplendor del poder, la sabiduría, la gloria y la misericordia de Dios brillará con mayor intensidad, y eso se verá en la cruz. Aunque el mundo verá la cruz como una derrota, como una ignominia, verá la cruz como sin duda un fracaso de ese grupo de hombres, a ojos del pecador la cruz es tontera, absurdo y estupidez. A ojos de los fariseos la cruz era la derrota que ellos tenían, la victoria, que tenían sobre Cristo. Pero a ojos de los creyentes esa cruz resultaría y resultó en la más grande y aplastante victoria que Dios le da a nuestro enemigo el diablo. Allí en todo su esplendor se cumple lo que la profecía había anunciado: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer propinaría una herida de muerte definitiva sobre la serpiente. En ese pasaje de Génesis 3:15 se menciona 2 veces la palabra herida. La herida que la serpiente propina a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el hebreo es una herida no mayor, es una herida curada, una herida que no encierra peligro de muerte. Pero en el mismo pasaje, la palabra herida, para hablar de lo que la simiente de la mujer le propina a la simiente de la serpiente, es otro término hebreo. Es la palabra para una herida mortal y definitiva. Lo que Cristo es la cruz, definitivamente condena al diablo, al mundo y la carne en la cruz del Calvario.
Así que, hermanos queridos, Cristo anuncia su glorificación, y en esa glorificación de la cruz Dios muestra su poder, porque allí Dios en Cristo derrota absolutamente el poder de Satanás. Y aunque Satanás sigue coleando, y aunque el pecado sigue teniendo cierto poder en nuestros miembros, el pecado ha sido derrotado completa y absolutamente en la cruz. Por eso que tú y yo hoy no somos esclavos del pecado. El pecado puede seguir teniendo atracción, nos juega malas pasadas, nos invita a hacer el mal y a desobedecer la palabra, pero el creyente tiene un poder a disposición que le permite vivir y resistir esa tendencia latente dentro de su vida. La cruz es poder, pero también la cruz declaró la justicia de Dios, porque todas las violaciones, pecados e iniquidades que tú y yo hemos cometido en la cruz fueron clavadas. Nuestro papel de antecedentes espiritual fue clavado en la cruz y fue arruinado. ¿Ya? Yo estos días que estuvimos tomando la PDT, la PSU, le llaman ahora, se nos pidió el papel de antecedentes. Se nos pide papel de inhabilidad, papel de antecedentes. ¿Ya? Gracias a Dios mi papel dice que estoy libre de cualquier violencia intrafamiliar o penal. Estoy limpio. Pero hay otros que le falta papel. Déjame decirte que tu papel de antecedentes espiritual, yo diría que van a faltar hojas del mundo para escribirlo, lo que tienes en tu contra. Pero la palabra dice que Dios en la cruz del Calvario exhibió y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Por lo tanto, ahora en Cristo, con esa victoria y con esa glorificación, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La gloria de la santidad brilló en la cruz. ¿Por qué? Porque allí nos dimos cuenta que Dios no juega con el pecado, que Cristo tuvo que sufrir la ira de Dios por nuestros pecados. La cruz reveló la fidelidad de Dios, porque lo que Dios prometió, el Salvador que tantos anunció, llegó y cumplió la misión por la cual había sido enviado. Así que, hermanos queridos, Cristo anuncia su glorificación. Él anuncia que su muerte era la demostración más poderosa que Dios ha hecho en la historia. La cruz, escuchen muy bien, es la exhibición más grande y total de que Dios es poderoso, misericordioso, amoroso, santo y fiel. Lejos de ser una derrota, la cruz es tu victoria. Y aunque algunos la cargan colgándosela aquí, con alguna cadena o algo por el estilo, esa cruz tú y yo no hemos apropiado de ella. Por eso hay un canto evangélico que dice: cuando a Cristo mi cuenta yo le dé. ¿Ya? Vamos a dar esa cuenta diciendo: por su cruz yo corona. Le dimos a Cristo una cruz para que tú y yo recibamos corona. Él recibió golpes y tú recibes el buen trato de Dios. Él recibió la vergüenza para que tú no seas avergonzado en el día final. Porque déjame decirte que cuando llegue el magno tribunal de Dios, tienes ya disponible a tu disposición un tremendo abogado. Ese abogado es Cristo. Si por alguna razón hipotética alguien tuviese que condenarte en el día final, ten confianza, porque hay un abogado que tiene méritos sobrados. Él no es como los corruptos. Ese abogado de alguna forma no va a presentar tu inocencia, sino que presentará su inocencia, su santidad y su justicia, y tú no irás al infierno, sino que irás al cielo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. La verdad es que yo a veces tengo mala opinión de los abogados, y yo a veces lo manifiesto. Para encontrar un abogado honesto es como encontrar una aguja en un pajar. Pero hay. Pero con Cristo no hay lugar a equivocación. Con Él no hay lugar a dudas. Y vuelvo a repetir, cuando Cristo es nuestro abogado, Él no está intentando presentar tu inocencia, porque tú eres culpable y yo también. Lo que Cristo hace es que Él nos representa. Él es nuestro representante ante el Padre, de tal forma que en Él tú y yo estamos, como dice un canto, como si siempre hubiésemos vivido la vida que no hemos podido vivir. Y Él sufrió la muerte que tú y yo sí debemos sufrir.
estar alegres, contentos, agradecidos y esperanzados si sabemos que ya somos más que vencedores antes de morir. Amén. Y ese es el primer anuncio. Pero luego Cristo hace un segundo anuncio, que probablemente no es tan agradable para sus discípulos. Y Cristo anuncia a sus discípulos que ellos no le pueden seguir. No le pueden seguir. Recuerden muy bien que Pedro, con esa osadía que lo destacaba, él dice: Señor, yo contigo a la quebrada aquí, Señor. No, yo contigo hasta la muerte. Te pueden dejar todos los demás. Incluso a Judas yo lo noto medio raro. Pero yo, Señor, yo contigo hasta el final. Probablemente en más de alguna oportunidad, en ese momento de inspiración que nos sentimos, decimos: la verdad es que yo nunca voy a dejar de amar al Señor. Mi amor siempre va a estar arriba. Los demás podrán dejar, pero yo no creo que sea así. Eso se llama autoconfianza. Y la autoconfianza es muy peligrosa. ¿Saben por qué? Porque el pecado es superior a nuestra fuerza de voluntad. Si el pecado no fuese superior a la fuerza de voluntad, ¿por qué hay hombres y mujeres que se olvidan de sus votos matrimoniales? ¿Por qué hay hombres que suben con vocación de servicio público y se olvidan de la gente a la que tienen que representar? Porque el pecado es atractivo y seductor y está latente en todos nosotros. Pero Cristo les dice de una forma muy amorosa, y ojo, que esta palabra hijitos es la única vez que Cristo la repite en los evangelios. Es Juan, el teólogo, o Juan, ese ser amado, el que la repite después en sus evangelios. Pero Cristo es la única vez que lo dice hijitos. Y esa palabra hijitos es algo cercano, de cariño. Por favor, el fantasma de la cruz ya está allí. Cristo anticipa la cruz y será cruel y horrendo. Pero a pesar de eso, Él tiene la tranquilidad de decir: hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La glorificación, la muerte de Cristo, significaba en forma colateral que Cristo dejaría presencialmente a sus discípulos. Y es eso precisamente lo que Cristo en Juan capítulo 14 le dice: no se turbe vuestro corazón. Comienza así el sermón del aposento alto: no se turbe vuestro corazón. Porque cuando tú y yo somos confrontados con la muerte, con la separación, con la tragedia, nos turbamos, y eso es humano. Pero Cristo les dice a ellos: no se turbe su corazón, porque ya Él abiertamente ha hablado de la traición, ha hablado de su muerte, ha hablado de la negación de Pedro, y eso probablemente los pueda confundir. No se confundan, no tengan temor, no tengan temor. Cristo, a pesar de lo que está a punto de vivir, Él está preocupado de sus discípulos. Esas verdades que a ellos les será difícil entender y asimilar, Cristo les dice: hijitos, falta un poco. Y ese poco traducido es un par de horas. Al día siguiente Cristo estará crucificado, antes del mediodía. Él estará crucificado. Durante la misma noche que estamos relatando, Judas ya está haciendo la transacción, ya probablemente tiene las monedas aquí en el bolsillo. Les está diciendo que la tradición era que Cristo, después que salía de allí, Él se iba al monte, al Getsemaní. Era tradición que Él fuera allá a orar. Judas está haciendo lo suyo, pero Cristo está protegiendo a los suyos. Cuando el Señor dice: ustedes no me pueden seguir a la muerte, lo que está haciendo Cristo, dice un comentarista, es exactamente igual lo que hace una gallina cuando está a punto de caer una tormenta. Ella extiende sus alas para que los pollitos que están abajo no reciban el chapuzón de la lluvia. Cuando Cristo dice: no me pueden seguir, sino que yo ya estoy a punto de ser glorificado, Cristo extiende sus alas para que el juicio no caiga sobre ellos, sino que caiga sobre Él, como el Padre así lo había determinado. Hermanos amados, ¿te has puesto a pensar que tú debías ser crucificado? ¿Te has puesto a pensar que eras tú el que debía haber pasado todo ese camino horrible del patíbulo?
hasta ser crucificado. Tú deberías haber llevado tu cruz física y ser muerto por tus pecados, pero Cristo sufrió Él la ira de Dios para que tú recibas la bondad, la misericordia y su benevolencia. Hermanos, sinceramente, lo que hemos recibido a cambio de nuestro pecado es tremendo. Es tremendo. Saca cuentas. Esto no es como en un cumpleaños que tú dices, a ver, gasté tanto en armar el cumpleaños, a ver, ¿cuánto recibo de vuelta? Vamos a empezar con la calculadora. Si tú comienzas a pensar lo que tú has recibido por tu pecado, por tu rebelión, por mi rebelión, por dar vuelta a la espalda a Dios, hermano, no tiene comparación. En la cruz, como dice otro canto, se produjo un glorioso intercambio. Y ese glorioso intercambio es que yo, que merezco el infierno y merezco la cruz y merezco el ira de Dios, yo no estoy allí, pero mi representante, aquel que me sustituye, está allí por la fe. Y hoy por la fe tú y yo estamos muertos con Cristo, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo estamos crucificados y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hasta antes de este pasaje, Cristo le dijo a los líderes judíos lo siguiente: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Cristo está diciendo, mi vida está a punto de terminar. Estoy aquí presentes, predicándoles. Yo soy luz del mundo. Quiero iluminarlos para que ustedes también sean hijos de luz. Hermanos amados, me estoy recordando un canto muy antiguo que en una de sus partes decía: quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo. Yo sé que si ustedes tienen cuadros de Cristo lo van a ver rubio, como que se recién se ha depilado la ceja, con una tez pero perfecta. Estoy seguro que Cristo no era así. De hecho, Isaías nos dice que Él no tenía tanto atractivo, de cierta manera. El atractivo de Cristo no estaba en su voz, ni en su cara, ni en su cuerpo. Y el atractivo era la esencia que Él tenía como Hijo de Dios, como ser perfecto, como humano perfecto y como Dios perfecto. Iglesia del Señor, tú y yo el día de hoy, tenemos el privilegio ya no de depender físicamente de Él, sino que ahora Cristo es una realidad en ti y en mí, en el corazón, por la obra bendita del Espíritu Santo. Cristo les dice a los discípulos: hijitos, yo estaré un poco. Es como diciéndole: aprovechen que estoy aquí presente, que va a llegar el panorama de la cruz y tú sabes lo que pasó. Todos salieron despavoridos corriendo y Él tuvo que enfrentar solo el panorama de la cruz. Y luego le dice el Señor: me buscaréis. Hay traducciones que dicen: me echaréis de menos, me extrañarán. Pero como dije a los judíos, os digo ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, no me pueden seguir. Noten, fueron más de 3 años con Jesús. Escuchar su enseñanza, escuchar la palabra encarnada, la vida en persona, la luz hecha carne. Cristo está allí presente con ellos. Estoy seguro que el Señor los eligió, como dice la palabra en Marcos, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Cristo, igual como ser humano, necesitaba estar relacionados emocionalmente con sus discípulos. Cristo amaba a sus discípulos y ellos, en su imperfección, amaban a Jesús. Sí, lo amaban. Lo extrañaban. ¿Te imaginas? De un rato a otro le arrebatan al maestro. De un rato a otro se arrebata la voz más sublime que el mundo ha oído. De un rato a otro se arrebata precisamente al Dios eterno en persona, haciendo milagros, y le arrebatan. De tal forma que Cristo les dice: donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Estoy seguro que si Cristo les hubiese preguntado uno a uno a los discípulos: ¿alguien de ustedes quiere conmigo ser crucificado? Yo ya estoy oyendo la respuesta. No, pasa palabra, como no sé, habrían dicho cualquier cosa.
¿Por qué la muerte era horrible? Si Cristo hubiese preguntado, no le habrían seguido, y aunque alguien hubiese osado ir a la cruz, no tenía sentido, porque la muerte de un discípulo no tiene la misma validez que la muerte del eterno Hijo de Dios en la cruz. Es la muerte del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, la cual trae perdón de pecados a todo aquel que cree. Pero Cristo igual dice, ustedes no pueden subir todavía conmigo arriba, porque después de su muerte Cristo ascendería en gloria para estar sentado a la diestra del Padre, y Cristo les dice, ustedes no pueden ir donde yo voy. Y escucha muy bien, y aunque tú y yo vamos a ir al cielo cuando Cristo vuelva, y vamos a estar con Él, no estaremos sentados en el mismo sitial de honor que Él, porque Él, aunque es nuestro hermano mayor, Él es el Hijo de Dios por esencia, y nosotros hijos de Dios por adopción. Él es el eterno Hijo de Dios, y tú y yo somos hijos simplemente por adopción. ¿Extrañas tiempo con el Señor? ¿O nos pasa como de repente, como mucha gente, que cuando ya estamos con la soga al cuello, cuando ya no podemos, decimos, cuánto extraño pasar tiempo? ¿Cuánto extraño congregarme cuando ya no se puede? ¿Cuánto extraño trabajar por su obra cuando ya no se puede? Es como si Él estuviese aquí presente diciéndonos, ¡hey! Todavía un poco queda. Aprovechen ese tiempo que Él nos da vida, porque les aseguro, también podemos extrañar esos tiempos donde estamos con mucha vitalidad, con mucha fuerza, con mucho vigor para correr por su causa. Vale la pena desgastarse ahora, que se puede, antes de estar llorando esos años mozos. Y lejos, también quiero decirle a todos aquellos que ya están avanzados en edad, en esta fila del Evangelio no hay jubilación, ni anticipada ni nada. Hasta el día que uno se muere, uno sirve a Cristo. Obviamente no lo sirve con la misma vitalidad, ni podemos correr como lo hacen los jóvenes, pero podemos servir al Señor desde otras áreas, desde la consejería, desde la ayuda, desde la intercesión, desde la oración, porque no hay jubilación. Y esto nos da paso al último anuncio de Cristo. Él ya anuncia que morirá en su glorificación. Él se entregará. Él anuncia que no le pueden seguir, pero que le van a extrañar cuando ya no esté. Van a extrañar a Jesús. ¿Te das cuenta? Si los hermanos de Éfeso lloraron cuando realmente Pablo se fue de allí, ¿te imaginas cuánto habrán llorado los discípulos? ¿Qué habrá sentido Pedro el día que Cristo resucitó, cargando en su conciencia que le había negado? Pero Cristo se aparece otra vez en el mar de Galilea, y al final, ¿cierto? Y aparece, y ellos estaban pescando, porque habían vuelto el negocio de la pesca otra vez. Y vuelve esa voz que alguna vez le dijo en Lucas, tiren la repa de otro lado. Y volvieron a pescar. ¡Ah! Pedro se acordó, se tiró abajo del bote. Vamos a la orilla. Cristo allí obviamente lo restauró y lo consoló. Porque ¿saben qué? Aunque nosotros podemos orar en la casa solos, y eso es verdad, mucha gente dice, yo también oro en mi casa, yo leo la palabra en la casa, yo también hago culto en la casa, y eso está muy bien. Pero lo que pasa aquí en Familia Divina es distinto. Y tenemos que mirarlo tanto como nuestros tiempos personales. Y esto nos lleva al último anuncio que hace Cristo cuando Él dice, un nuevo mandamiento doy. Cristo anuncia un nuevo mandamiento. Cristo ha preparado el preámbulo para lo que va a decir. Él muere, ustedes no pueden ir, yo voy, yo los protejo, descuiden. Y esto dice el Señor, un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto se conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es un mandamiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo ratifica? Porque en el fondo, el Antiguo Testamento ya expresaba el deber de amar al prójimo prácticamente. De hecho,
cuando los mandamientos del Decálogo en Éxodo capítulo 20 comienzan, dice: amarás al Señor con todo tu corazón. Pero también se amaba al prójimo, ¿cómo? No procurando su muerte, no adulterando, no robando, no difamando. Es decir, el principio del amor subyace al Antiguo Testamento. El tema está que lo que Cristo está diciendo es que Él daría este mandamiento ya antiguo, pero lo revestiría de una nueva demanda que ya nos queda a todos grande. Porque Cristo dice: un nuevo mandamiento les doy, que ahora se amen unos a otros, no solamente a Él, es unos a otros, como yo os he amado. Y ese patrón de medida es muy difícil de poder igualar. Porque si yo te pregunto a ti en esta hora, ¿cómo te ha amado Cristo? Pongámonos en los zapatos de Juan, de Pedro, que ya se habían mandado varias chambonadas ya, que andaban espantando a los niños para que no se acercasen al Señor, que andaban pidiendo que viniese fuego del cielo para los samaritanos, que habían dudado una y otra vez. Cuando Cristo dice eso, Él está diciendo: yo los he amado a ustedes a pesar de sus errores, de sus actitudes, de sus caracteres. Los amo a pesar que han caído, me han dejado solo. Cristo dice: yo les he amado, ámense de la misma forma. Ese es el patrón de medida. ¿Saben por qué? Porque también Cristo presenta otro patrón en otro pasaje. Ámense o amen a su prójimo como se aman ustedes. Y hay alguien que podría tergiversar por algunos que se aman demasiado. La autoestima que le llama la gente. Pero igualar el amor al prójimo como Cristo lo presenta, la verdad que es una norma de amor demasiado alta, porque está basada en el ejemplo de Cristo. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al inicio? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Hermano, yo debo reconocer que hay momentos en que no he tenido ese sentir, y debemos reconocerlo. Porque, como dice Donald Carson, un comentarista, el nuevo mandamiento es suficientemente simple para que lo memorice y lo aprecie un niño, pero también es lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una y otra vez al ser confrontados con ese mandamiento. Un niño lo puede memorizar, pero también el mismo mandamiento nos puede avergonzar. Porque cuando apreciamos el amor del Salvador, la verdad es que tenemos que reconocer que hemos sido egoístas, egocéntricos, que nos ha faltado profundidad en ese amor. Hermanos queridos, hermanas, ese es el patrón de amor que Cristo nos enseña en su palabra. Es un amor tremendo, nadie lo puede dudar. Es un amor que no tiene comparación. Y más aún, es un amor que distingue. Por eso el pasaje nos menciona: en esto se conocerán. La consecuencia de ese amor es que hará una distinción, una diferencia. En esto se conocerán todos que sois mis discípulos. No habla de la verborrea, de la capacidad de predicar. No. Él dice: si hay un signo distintivo que distingue a los discípulos de Cristo, es precisamente el amor que se profesan unos a otros. Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que es un patrón muy alto. Es un patrón de un nivel muy elevado. Pero ¿sabe qué? Quien capacita a una persona para amar con esa demanda de amor es precisamente Dios. Quien dice en Romanos capítulo 5, ha derramado ese amor en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Es ese amor que nos impactó el que nos capacita. Por eso cuando a alguien le cuesta perdonar, comprender, atraer o conciliar, puede dar la impresión que nunca ha recibido el milagro de la salvación, porque en la salvación el impacto del amor de Dios nos golpea, nos azota. Porque no lo merecemos. No lo merecemos. Merecemos ira, juicio, que Dios nos mande directamente al infierno. Pero a pesar de eso, dice Pablo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. El amor de Dios no trata de explicarlo. Es preferible no tratar de explicarlo, porque no vamos a poder. Porque lo lógico es amar aquello que es atractivo o que se lo merece. Y lo contrario, diría alguien, es aborrecer
aquello que es aborrecido. Pero precisamente Dios ama lo aborrecido. Yo no sé qué te encontró Dios a ti. Peor a mí. No sé qué encontró de atractivo. ¿Por qué te eligió a ti? No tengo la menor idea. Pero sí te aseguro que no era tu atractivo. Ni físico ni espiritual. Si lo pudiese ejemplificar, cuando la gente va a adoptar un niño, siempre la gente dice, bueno, adoptemos un niño que tenga cierta edad, que sea pequeñito, que sea sanito. Cuando el Señor nos adoptó, en el orfanatorio del pecado, éramos todos de pelo duro, feos, indeseables. No podía escoger ni uno ni otro, porque todos éramos iguales de feos espiritualmente. Pero Él decide amarnos, sin reserva, y se escucha muy bien, incondicionalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque si el amor de Dios fuera condicional a tu fidelidad, a mi amor y a mi obediencia, hace rato Dios, al menos a mí, me habría dejado de amar. Pero Dios te ama incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Que aunque Él te salvó y eres imperfecto todavía en ese camino, cuando fallas, su amor no te lo retira. Cuando fallas y cometes error, Él no te deshereda. Su amor es incondicional. Dios no ama como nosotros. Su amor es continuo. Ni siquiera se eleva ni se baja. Su amor siempre es. Porque Dios es amor. Wow. Iglesia, para finalizar, yo quiero decirte que de la misma forma como la muerte de Cristo es su gloria y la del Padre, porque el Padre dice, yo también me glorifico en Él. De la misma forma tú y yo participaremos de una glorificación de nuestros cuerpos. Eso sucederá el día que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, esa generación que esté viva, su cuerpo será transformado desde lo corruptible a lo incorruptible. Pero no todos pasaremos por ello. Porque si Cristo tarda en venir, para poder llegar a ese evento glorioso de la glorificación, tú y yo tendremos que enfrentarnos al final de nuestra travesía en la tierra con la muerte. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Nuestra glorificación será antecedida por la muerte. Este cuerpo pecaminoso se va a morir y será adaptado gloriosamente para la eternidad, similar al cuerpo de Cristo, que es las primicias de los que duermen. Hermanos amados, te hago una pregunta, basado en lo que Cristo está diciendo. ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Has preparado, te has preguntado cómo enfrentarás ese día de tu muerte? ¿Amargado? Diciendo, ¿por qué Dios no me habrá respondido? Ni me habrá alargado 15 años más de vida. Con algunos Dios lo hace, y gloria a Dios por eso. Con otros Dios decide no hacerlo. ¿Estás preparado para partir? ¿Estás preparado para enfrentar eso? Y aunque no sabemos de qué vas a morir, pero debes preparar tu vida espiritualmente para enfrentar un cáncer. Debes prepararte espiritualmente para enfrentar que el médico te diga que quedan 6 meses de vida. Debes prepararte para probablemente una tragedia en la vida. ¿Sabe por qué? Porque la glorificación será antecedida por la muerte. Pero será un rato. Será un rato comparado con la eternidad. Será un rato. Los de Cristo fueron horas. Y esas horas bastaron para purgar el pecado tuyo y el mío. Y ahora Él se levantó de la tumba. Él ascendió. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre todos nosotros. Así que por si no sabías, te vas a morir. Pero la gloria tuya no es comparada con la de Cristo. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre todo lo que existe, doble sus rodillas, quiera o no, tendrán que confesar que Cristo es el Señor. Así que prepárate. Nos pueden pasar cosas trágicas. Se te puede morir un hijo. ¿Sí? Puedes perder todo por lo cual has luchado. Pero enfrenta aquello con luces de la eternidad. Porque esas luces eternas se enfocarán distinto al presente. En segundo lugar,
Cuando Cristo se fue, los discípulos extrañaban a Jesús. Los que iban camino a Maús, ¿qué es lo que iban diciendo? Es como cuando dicen, no está, nosotros pensamos que era el que iba a redimir el reino. Nos hace falta. Nos hace falta. Hermanos amados, debemos amar y extrañar a nuestro Salvador. Desear más de Cristo en nuestras vidas. Los discípulos no podían seguir a Jesús a la cruz, ni a la tumba, ni a la diestra. Pero tú puedes ahora decidir seguirlo. Ahora aquí, hasta el día final. Tú puedes tomar la decisión de serle fiel hasta el final, dependiendo de la gracia del Señor y del poder del Espíritu Santo. Y aunque en el cielo no seremos iguales a Dios, tú y yo sí lo que seremos es la prueba irrefutable de las riquezas de gracia que Dios ha tenido con todos nosotros. ¿Sí? ¿Extrañabas el estar allí? Yo con los pastores he tenido varias reuniones, de eso veniendo de una reunión ahora. Y algunos pastores están desalentadísimos, porque saben que la gente no ha vuelto. La gente se quedó en modo online. Se quedó como en modo hibernación. En modo hibernación. Hay gente que no extraña la iglesia. Hay gente que no extraña a su grupo de Dorca, ni de Jo, ni demás. Hay gente que no lo extraña. Está muy bien como anillo al dedo de cayó la pandemia. Porque así podemos conectar, clic, y estamos en el culto. Y no lo estoy diciendo por los hermanos que están conectados ahora, no. Porque ellos están hoy día forzosamente aquí. Sino que los creyentes anhelan pasar tiempo con Cristo y con los hijos de Cristo. Amén. Entonces aprovecha ahora que tienes vida y salud. Aprovecha ahora que tienes vitalidad. Aprovecha ahora que puedes estudiar la palabra, no cuando estés ya más viejo lo podamos ver y comprarnos así unos binoculares para la vida. No, aprovecha ahora. Es ahora el tiempo, porque podemos añorar y extrañar esos tiempos que no pudimos aprovechar. Finalmente, nuestro deber de amarnos no se detuvo con la pandemia, ¿cierto? La pandemia hizo lo suyo. Así que debemos y tenemos el deber de seguirnos amando en toda la travesía de nuestra vida aquí en la tierra. El amor protege, el amor de Cristo protegió a los suyos. Y ese amor principalmente tú debes manifestarlo con los tuyos primeramente, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No puede ser que tengas un amor y diferencia con los hermanos de la iglesia y con tu familia. No, no puede ser así. Los primeros tuyos son realmente tu familia, pero este también es tu familia. Y saben que en esta familia más de una oportunidad nos vamos a tener que perdonar. En más de una oportunidad tendrás que ir a solicitar perdón reconociendo, y en más de una tendrás que aceptar el perdón de alguien que te lo está ofreciendo, porque el patrón no es el amor de tu mami ni de tu papi, ni el amor de tu hijo. El patrón del amor es de aquel que dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Como yo os he amado, así ustedes tienen que amarse. Oh, wow. Quiero alta alabada. Reconozco que me quiero alta alabada, pero a ti también. Así que cuando alguien te dañe, cuando alguien te ofenda, cuando tu esposa, esposo, hijos o padres hagan algo que te ofende y te daña en la vida, recuerda muy bien cómo Dios te trató en la persona de Jesús. Recuerda lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer en obediencia, lo que el Padre estuvo dispuesto a dar por ti y por mí. Recuerda ese patrón y te aseguro que probablemente rápidamente volvamos a la cordura. Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Pónganse de pies. ¿Te imaginas a Cristo llegando después de resucitado allá al mar de Galilea diciendo: esta es la mía, voy a hundir el barco a Pedro?
para que aprenda. ¿Sí? Esta es la revancha. No. Precisamente las 3 veces que le negó, lo veremos la próxima semana cuando nos juntemos, fueron las 3 veces que le preguntó: ¿me amas? El amor que el profesor se diluyó cuando vio el peligro. ¿Me amas? Y ya cuando Cristo pregunta y penetra hasta el corazón, uno tiene más que responder: Señor, ¿sabes qué? No tienes por qué preguntar, tú lo sabes. Tú sabes que si te digo que te amo, me salgo de aquí para afuera, para que quede contento el predicador, el hermano, el pastor. Pero tú sabes que aquí está frío. Dios lo sabe. Pero también Él es poderoso para encender corazones. Recuerda muy bien, cuando el tabernáculo terminó de construirse, el fuego del altar del holocausto, que no debía apagarse nunca, ¿sabes quién lo encendió? Dios. Del fuego, del cielo vino fuego y se encendió milagrosamente el altar de los 4 cuernos que se hizo. ¿Y qué debían hacer los sacerdotes? Echarle leñita constantemente para que no se apagara. Porque de allí se tomaban las brasas para entrar al lugar santísimo y allí, ¿cierto?, aromatizar todo eso. El único que tiene el poder para encender nuevamente nuestro amor es Dios. Es Dios. Sea el amor de esposo, de esposa, de hermano, de tío, de hijo. Solamente Dios. Solamente. Señor, reconocemos que frente a este tremendo mandamiento que nos has enseñado hoy día, debemos arrepentirnos y confesar con vergüenza que en más de alguna oportunidad hemos fallado a este mandamiento. Pero tú nos has dicho hoy que estuviste dispuesto a la cruz, protegiste en amor a tus discípulos porque no podían seguirte. Decidiste asumir nuestras culpas, cargar la ira, para que fuéramos nosotros descargados de esa ira. Cuánta prueba visible de amor, la cual nos exiges el día de hoy diciéndonos: hermanos de Calero, ámense unos a otros como yo les he amado. Porque ese será el signo distintivo. Señor, aquí en esta tierra siempre habrán diferencias, controversias, dificultades, pero danos la gracia de aceptar el perdón y de pedir el perdón cuando corresponda, Señor. De amarnos de tal forma que tu iglesia sea distintiva por el amor que nos profesamos. Gracias. Gracias porque a pesar de esas horas oscuras que estabas a punto de atravesar, gracias porque a pesar que ibas a atravesar ese mar de muerte, de angustia y dolor, aún en esa situación estábamos todos nosotros en tu corazón. Gracias, Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, nuestro potente Salvador, a quien le damos gloria y honra. Glorifícate en medio de tu pueblo. Glorifica tu palabra y germínala en nuestros corazones para vivir como tú quieres que vivamos. Para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.